la paz del Señor, que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Y que hoy el Señor tenga la misericordia de revelarnos su palabra. Yo les pido que en este momento pongan su corazón y su mente para escuchar esta palabra y pídanle al Señor que por medio del Espíritu Santo les hable. La palabra es una espada, y como espada de doble filo que penetra en lo más profundo de cada uno de nosotros. Los problemas no se acaban, porque estamos en un mundo que no es de nosotros, es el mundo del enemigo. Y siempre, mientras estemos acá, vamos a tener pruebas y aflicciones. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que nos hace más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús es el Dios poderoso que se llama Jehová Yahweh, Adonai, el yo soy el que soy. Y yo sé, percibo eso, que hay corazones abatidos aquí por preocupaciones, por enfermedades, desilusiones, por haber tomado decisiones equivocadas que no eran la voluntad de Dios. Pero yo les invito a creerle al Señor, a arrepentirse, porque el reino del cielo es de aquellos que se avergüenzan y se arrepienten y le creen al Señor. Creámosle a Él. Él ya hizo la obra por nosotros. Amén. Ahora nosotros lo que tenemos es que caminar con Él, creerle. Él está aquí. ¿Ustedes creen que Él está aquí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy le doy la gracia al Señor y también la oportunidad que me da de nuevo predicarles acá en este sector que se llama San José, en esta congregación que, como dijo el pastor, va a hacer algo acá, en esta comunidad, porque veo muchas personas desdichadas, muchas personas en pobreza espiritual y que se están alimentando con migajas que les da el mundo, como la música, el trago, diversiones mundanas, que para ellos es un paliativo. ¿Qué es paliativo? Se contentan con eso, pero no saben que en cualquier momento pueden morir, y si no están con el Señor van a sufrir más de lo que estamos nosotros sufriendo acá. Y eso lo dijo nuestro amado Jesús y yo lo creo, no sé si ustedes lo creen. Gloria a Dios. Bueno, entrando ya a la prédica, hace unos días para acá se volvió a hablar en ciertos círculos religiosos en que se pierde o no se pierde la salvación. Voy a hacerles una pequeña esbozo de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que es la salvación de cada uno de nosotros, la salvación del alma. Y he titulado esta prédica, que la llamé Haga efectiva su salvación. Y eso está en Filipenses 2, del 12 al 13. Aquellos que tienen la palabra de Dios, por favor, Filipenses 2, del 12 al 13. Quiero que todos leamos al unísono, al mismo tiempo, por favor. Versículo 12 en voz alta. Es palabra de Dios y se va a cumplir. Dice así. Por lo tanto, quiero escucharlos también. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Ocupados de vuestra salvación. Hágase efectiva su salvación. Cuando yo me puse a leer y pedí al Señor que me mostrara, porque hay muchas personas que dudan todavía si son salvos o no, congregándose. Y se les ha preguntado, ¿usted cree que si se muere hoy, usted es salvo? ¿Va a estar con el Señor? Pues no sé. No sé. Porque he pecado tanto que no sé. ¿Pero usted recibió al Señor? Sí, yo recibí al Señor. Pero no sé si me salvé. Ay, no, es que me aparté. ¿Pero usted recibió al Señor? Sí, yo recibí al Señor. Pero me aparté y si se muere, no, creo que no me salvo. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Vamos a ver. Hermano, la palabra de Dios nos da luz para vivir en libertad, no vivir esclavos de mentiras, de religiosidad. Saquemos ya la religiosidad. Cristo no vino a enseñarnos una religión, nos vino a enseñar un estilo de vida, confiando, creyendo en Él y que Él esté con nosotros, que Él sea el dueño de nuestra vida. Mientras no entendamos eso, no podemos nosotros entender su obra que es de la salvación. Les voy a hacer un recuento así rápido. ¿Qué es la salvación? Si yo le preguntara a alguno de ustedes, dígame qué es la salvación. La gran mayoría de personas van a tener definiciones muy diferentes, ¿sí?, de acuerdo a cómo lo perciben. Pero miremos desde el Antiguo Testamento, ¿qué era la salvación para el pueblo elegido, que eran los hebreos o los israelitas? Tengamos en cuenta que la Biblia habla de dos grupos que escogió el Señor. En el Antiguo Testamento a los hebreos o israelitas, y en la venida de nuestro amado Jesús es su iglesia. No confundir cuando leamos los textos qué es para la iglesia y qué es para el pueblo judío o para el pueblo israelí, porque cada uno tiene sus promesas. Y eso es uno de los problemas que se tienen en algunos predicadores, porque no tienen el discernimiento ni pueden diferenciar qué es o qué promesas son para el pueblo de Israel y qué es o qué promesas son para la iglesia de Cristo. Esta palabra, hermanos, encierra las ideas de estar a sus anchas o hacer que algo sea suficiente. Miren lo que es en el contexto general del pueblo israelita hasta la fecha. Ellos creen que la salvación es hacer lo que yo quiero, bajo cierta libertad, ¿sí?, porque yo confío en un Dios, en el Dios que ellos aman, que se llama, ¿sí?, Yahvé o Yahvé, que es el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham. En contraste a eso es que el concepto de tener limitación y restricciones que causan angustia o aflicción. Es decir, yo me la gozo porque me la gozo, porque Dios, Jehová, es mi Dios. Y aunque tenga aflicciones, me la gozo porque Él es mi Dios y me ha dado libertad. Eso es lo que creen la mayoría de israelitas. Pero déjenme decirles una cosa, no solamente son los israelitas. He encontrado personas como usted y como yo, que también creen en eso. Uno les pregunta, si usted se muere hoy, ¿para dónde va? Al cielo. Yo no he hecho nada, no he matado, no he robado. Yo me voy para el cielo. ¿Está seguro que se va para el cielo? Sí. He hecho buenas obras, he hecho ayudas,
Y sé que Dios me tiene en cuenta eso para salvarme. Porque creo en Él. ¿En cuál Dios? Les pregunto. ¿Cuál Dios creen ustedes? Déjenme decirles que la palabra de Dios, y sobre todo en el libro del Antiguo Testamento, Isaías, reafirma y confirma el nombre de Dios. El Señor lo dijo, hay muchos dioses, pero yo soy ¿qué? El Dios de dioses. Oiga Israel, yo soy el Dios de dioses. ¿Qué es Dios? Divinidad. Y muchos, que Dios lo bendiga. Ay, lo bendigo en el nombre de Dios. Sí, lo hable, pero ¿cuál Dios? Si yo digo, amo a una mujer, ustedes se preguntarán, ¿cuál mujer? Pero si yo digo, amo a una mujer que se llama Patricia, entonces ya estoy ¿qué? Dirigiéndome a la persona que es. Y yo les quiero invitar a, ¿cuál es el Dios que ustedes creen? Y que les ha dado la salvación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo debemos de orarle al Padre? El problema es que ese nombre lo han usado mal algunas sectas y se frenan. Dicen, uy, no, yo no le digo Jehová, porque eso es una secta. Cuidado. No le digo Yahvé o Yahweh, porque eso se lo dicen los judíos. Pero ese es el nombre de Dios. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues Dios se lo reveló nada menos que a Moisés, al libertador, entre comillas, del pueblo israelita. Y él dijo, yo soy el que soy, cuando dijo en la zarza. Y si lo vamos a traducir, es Jehová o Yahvé. Yo soy, les doy mi nombre, porque yo soy el Dios de dioses. Tenemos que conocer más a nuestro amado Dios, tener una verdadera comunión. Y si nosotros nos enfocamos a eso, vamos también a tener una comunión y a conocer más a nuestro amado Jesús de Nazaret, el Cristo, Yeshua HaMashiach. Entonces quiero que ustedes se metan en ese contexto, se imaginen cómo pensaban los israelitas. Ah, no, es que la salvación es libertad. Por eso es que les costó mucho trabajo, ¿sí?, creer que ya llegó el Mesías. Y algunos apóstoles dudaron hasta el último momento porque creían que el Mesías tenía que liberarlos del yugo, la esclavitud del Imperio Romano. ¿Y qué les dijo Jesús? Esto no es mi reino. Yo no vine a quitarles el yugo militar y el yugo de gobierno de esclavitud de los romanos. Yo vine para mostrarles la libertad del reino de los cielos. Y ese es uno de los problemas que han tenido los judíos, y tengo amistades judías. Miremos en el Antiguo Testamento de dónde ellos sacaron que salvación y libertad. ¿Por qué hago este recuento? Porque de aquí en adelante, por favor, tienen que discernir, darse cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros, esa obra redentora y poderosa y hermosa, y que no hay un amor más grande que ese que hizo el Padre enviando a su Hijo, que es darnos la salvación, hermanos. Amén. Jesús no es una leyenda. Jesús es la prueba del amor de Dios, del Padre, de Jehová. Es la prueba de amor que nos quiere a todos, nos ama a todos, nos quiere tener allá, sin importarle los pecados que hemos hecho, sino arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos es lo que nos pide. ¿Por qué nos lastimamos y creemos que Dios no nos puede perdonar por todas las cosas inmundas y asquerosas que hemos hecho? ¿Por qué no nos puede perdonar la infidelidad, el abandono que le hemos volteado la espalda al Señor? ¿Por qué no cree que puede perdonarnos si Él nos ama? Si Él ya hizo la obra. Crea en quién, en Jesús, y serás libre. Salmos 68, 19, 20. Se los voy a leer. Dice así: bendito el Señor,
cada día nos colma de beneficios. Mire eso. Bendito el Señor que cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Shelah. ¿Qué será Shelah para los hebreos? Pues se los voy a decir. Es elevar. Deténgase, paren y escuchen y alaben. Y en el 20 dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es de librarnos de la muerte. Ellos tenían cierta intuición, si se puede llamar así, de lo que venía el Mesías. ¿Para qué venía el Mesías para ellos? Pero desafortunadamente no entendieron cuál era la libertad que venía Jesús a darnos. Por lo tanto, para muchos, no solamente para judíos, sino para el común de la gente que hoy en día les puede uno preguntar y que dicen que creen en ese Dios, la salvación es una idea de liberación tanto nacional de Israel como personal contra los enemigos, catástrofes, enfermedad, esclavitud, etcétera, etcétera. Miren la idea que tienen de la salvación y que muchos todavía no tienen, no siendo judíos. Si nosotros miramos en 1 Samuel, hermanos, 17:47, aquí nos da una prueba tangible, hermanos, de cómo ellos interpretaban ese Mesías que iba a venir, que les iba a proporcionar libertad. Libertad era lo que quería el pueblo de Israel, pero una libertad que era de este mundo, ¿sí?, de la opresión y del yugo del imperio romano y de todos sus enemigos. Y dice así, 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Se cuenta cómo pensaban ellos de esa salvación. Si tenemos que hablar de ellos, en su memoria antropológica, quiere decir de costumbres ancestrales del pueblo de Israel, estaba siempre presente la victoria de Dios, ¿sí?, en todo lo que ellos tenían que hacer como pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde tenía su corazón? Porque es un pueblo que en este momento sigue castigado y sin la revelación divina. Eso está en Romanos 11, capítulo 11, para que lo vean, por qué los judíos difícilmente pueden ser revelada la palabra del Nuevo Testamento, porque ellos están castigados por su desobediencia, porque no aceptaron a Jesús como el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías diferente, un Mesías que piensa el mundo, la libertad. Quiero ser libre, pero libre de qué? Sí. Mire el problema en que también muchos conocedores de algo de la palabra de Dios tienen distorsionado el concepto de la salvación. Y en el 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Eso es en 14:30. Es para que ustedes se den cuenta que ellos tenían una percepción muy diferente de la salvación y creían que el Mesías venía a liberarnos, espada, liberarnos y darles a ellos la libertad como nación, como pueblo, en esta tierra. Se proclama varias veces en las Escrituras que Dios Jehová es el Salvador. Y veamos Isaías 43:11. Isaías 43:11. Dice así en el 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
se lo reveló a Isaías. Por eso ese libro es tan profundo que les digo, cuando los judíos entienden el libro de Isaías, caen de rodillas ante Jesús, porque les revela quién es el Mesías. Y ya hay judíos mesiánicos, no muchos, pero los hay. Porque el libro de Isaías para el Antiguo Testamento es la revelación, quién va a ser y cómo va a venir el Mesías, Jesús de Nazaret. En Isaías 45, 21, Isaías 45, 21, dice, proclamar y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. Y se pregunta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Mire esa pregunta. Y no hay más Dios que yo. No hay sino ese Dios que se llama Jehová. Dios justo y salvador, hermanos. Ningún otro fuera de mí. Y para completar esta parte, hermanos, este resumen, esta pequeña introducción, Jeremías 33, 16. Jeremías 33, 16. Y dice, en aquellos días Judá será salvo. Miren que está hablando aquí el profeta Jeremías, el futuro. Y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Esa profecía, hermanos, no se ha cumplido, porque tenemos que esperar que venga, baje nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se conoce como el reino milenial. Todas las naciones se postrarán ante el Señor y lo verán tal como es en el reino milenial, para cumplirle a quién, al pueblo de Israel, no a la iglesia, porque ya la iglesia, cuando venga nuestro amado Jesús, ya fue arrebatada. Amén. Ya nosotros estamos allá, alabándolo. Ya nosotros estamos resucitados con otros cuerpos transformados, pero sin perder nuestra identidad, ni en nuestra etnia. Y posiblemente no todos bajarán con él para gobernar por 1000 años este planeta. Ahí es cuando Dios, Jehová, le cumple al pueblo de Israel. Dice, querían libertad, les voy a traer libertad 1000 años. Y dice que no habrá guerras, que las armas se convertirán en herramientas para la agricultura, que va a haber una paz como nunca la ha vivido la humanidad, justicia, equidad, por 1000 años, para cumplirle a quién, al pueblo de Israel. Hermanos, prepárense. Si aquellos que han tenido dudas o por circunstancias de la vida han perdido esa fe, hermano, la han apagado, o por que su carne, o sea, sus pasiones, concupiscencia, han hecho que pongan los ojos en el mundo, están a tiempo para arrepentirse, porque Dios los está esperando ese lugar, y el Padre Celestial quiere darles ese abrazo paternal que necesitamos todos, ese abrazo de papá, de Abba. Todavía no ha venido la ira de Dios. Aprovechemos por gracia divina esa misericordia que nos proporciona y decir, ven hijo, te descarriaste, pero ven, porque yo te amo. Tanto te amo que di a mi hijo por ti. Murió en una cruz por ti, porque te amo. ¿Tú crees que no te voy a perdonar? No importa el pecado que hayas cometido, pero yo te amo. Dios es amor. Dios es amor, su esencia es amor. Él no quiere castigar a esta humanidad. Él no quiere que se acabe esta humanidad y se condene. Pero Él no nos puede obligar
a creerle y a volver a él y decirle: papá, heme acá, aquí estoy, perdóname, porque he pecado contra ti y contra el cielo. Acuérdese de la parábola del hijo pródigo. Ahora entremos al Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el concepto que se tiene en el Nuevo Testamento de la salvación, hermano? La salvación, ¿quién la trae? Recordemos, el Mesías, que está relacionado ese Mesías con el interior del corazón mío y de ustedes, del ser humano. Mire, tiene que relacionarse ese Mesías con nosotros en nuestro corazón, no aquí. Hay muchos intelectuales, y yo fui uno de esos, pero el Señor le pongo a trabajar en mi corazón, porque Él quiere que yo lo tenga acá, no acá. Hermanos, los invito a que lo que tienen acá de la palabra de Dios, hermano, lo pongan en su corazón. Pónganlo en su corazón para vivir por eso. La palabra de Dios es vida, hermano, pero tienen que vivirla. Si no la viven, de nada les sirve tenerlas aquí en la mente. Y decir: sí, creo en Dios. Y alguno hasta se sabe varios versículos. Y no pasa nada. Posiblemente el Señor los llame tibios y los vomitará. O posiblemente el Señor le va a decir: sí, echaste fuera demonios, hiciste sanidades, predicaste mi palabra, pero ¿sabe qué? Yo me imagino que el Señor nos va a decir con tristeza, vamos a ver en su cara esa tristeza, pero ¿sabe qué? No te conozco. Vete de aquí a hacer los demás, porque no me tuviste en cuenta en tu corazón. Hermano, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes? ¿A quién tienes en tu corazón? Cada uno sabe lo que tiene en su corazón y por qué ha ido de tropiezo en tropiezo. ¿Ustedes creen que con el poder de Dios, cuando el Señor dijo: y recibiráis poder? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué será ese poder? Para sostenernos, hermano. ¿Y cómo nos sostenemos? Teniendo aquí a Jesús en el corazón, para que brote ¿qué? Ríos de agua viva, hermanos. No lo intenten, no lo sigan intentando, hermano, con sus fuerzas, con su religión, con su intelecto. No lo sigan intentando, porque se van a seguir golpeando. Necesitamos tener a Jesús, a Yeshua Mashiach en nuestro corazón, hermano. Necesitamos esa fuerza del amor para poder estar firmes y para tener efectiva su salvación. Si miramos algunos textos como en Mateo 1:21, de Dios hecho hombre, y mire lo que nos dice. 21, y dará a luz un hijo. Esa fue la profecía en Mateo sobre el nacimiento de Jesús. Disculpame, y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué lo va a salvar? Lo va a salvar de pronto de la pobreza. Lo va a salvar de pronto de una enfermedad. Lo va a salvar de pronto de los enemigos. Depende de tu fe. Pero Él fue a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Y para qué? Para salvación. Lucas 19:10 nos lo confirma. Lucas 19:10 y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oye, hermano, yo no me vuelvo a congregar porque es que pequé.
Yo sé que Dios no me perdona. Ya no tengo ganas ni de orar ni de leer la palabra. Pamplinas, esas son estrategias del enemigo. Hermano, arrodíllate en tu cuarto a solas y habla con él y pídale perdón a ver qué pasa. Los retos van a sentir ese abrazo tan hermoso de amor del Señor. ¿Por qué nos laceramos nosotros mismos? ¿Por qué no le creemos que Él nos perdona? ¿Por qué dudamos que Él tiene el poder para amarnos y perdonarnos, hermano? Si Él vino a salvar lo que se había perdido, hermano. Hermanos, mi propósito en este mensaje es que ustedes experimenten a ese hombre hermoso, a ese ser espiritual tan poderoso que se llama Jesús de Nazaret. Porque Él es el Señor del universo. Todas las cosas se hicieron para Él y por Él. Y todos aquellos que confiamos en Él, entregamos nuestra vida a Él, ¿ustedes creen que Él no está trabajando por nosotros? Él está trabajando por nosotros, hermano. Pero si lo dejamos, seamos humildes, no sigamos haciendo lo que nosotros queremos porque parece que es lo mejor. No, Dios no se equivoca, nosotros sí. Nosotros tenemos una maleta, un morral lleno de problemas, de herencias, de mentiras y temores, que cada día se nos hace más pesado cuando no caminamos con Jesús. Él es el que aligera nuestra carga. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no nos atrevemos a creerle? Pero si creemos en nuestra desdicha, que nos va mal, que nada me sale bien, que me metí en esto, y ahora qué hago, que lo otro. Y nos vamos abrumando y nos vamos consumiendo en ese dolor, en ese vacío, en esa amargura. Así como dicen, ¿qué nos pasa, hermano? ¿Por qué no le creemos a Él? ¿Por qué nos cuesta creerle que Él está con nosotros y nos va a ayudar? Lo único que tenemos que hacer es poner nuestro corazón y que se manifieste esa fe en confiar en Él totalmente. Necesitamos la verdadera libertad que solamente Dios, Jehová nos da. Necesitamos la gracia libertadora de Dios, lo que significa, hermanos, que necesitamos predicar la palabra de Dios si le creemos, porque eso hará que seamos nosotros instrumentos de liberación para otros, no solamente para mí. ¿Quién les dijo que solamente podía predicar el pastor o el evangelista? No, cada uno de ustedes, si le creen al Señor, si se alimentan con la palabra, en algún momento el Señor los va a utilizar para traer libertad al oprimido, al que está atado, al que está condenado, hermanos. Atrévanse, sean valientes. En ese paso diga, Señor, de aquí en adelante te creo, pase lo que pase, tú me sacarás en victoria. Aleluya. Ahora miremos Juan 8:30 al 36. Dice así: al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, mire qué está diciendo el Señor, en mi palabra, no en una religión, no por obras, cuidado, sino que en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ustedes quieren ser discípulos del Señor? El Señor no la puso fácil. Permanezcan en su palabra. ¿Por qué tenemos que dejarnos meter en la mente mentiras? Cuando en la palabra de Dios nos está dando
la respuesta y la libertad para luchar contra esas mentiras, contra esos ataques del enemigo. ¿Por qué no podemos creer en la palabra? ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la usamos, hermanos? ¿Están esperando que otro hombre los libere? ¿Están esperando que les den un puesto? ¿Están esperando que el médico los sane? ¿Están esperando que otros cambien? Están equivocados. Nosotros somos los que tenemos que cambiar y ser luz, hermanos. Mantengámonos en la palabra del Señor. ¿Y cómo sería el engaño que tenían los judíos? Que miren lo que le respondieron a Jesús. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué ilusos! ¡Qué ilusos! Y todavía tengo amistades judías que creen en eso. El Mesías no ha llegado. ¡Qué ilusos! Vaya a ver si Abraham puede hacer lo que hace Jesús en la vida de nosotros. Y así hay, vuelvo y repito, no judíos. A mí me salva, o yo creo, le prendo una vela a San no sé qué, a San Cayetano, a la no sé qué, porque me ayuda. Sigan así, hermanos, sigan así. Y algún día se van a dar cuenta del engaño en que estuvieron y de pronto va a ser demasiado tarde. Y de aquí le dice: ¿cómo dices tú que seréis libres? Y Jesús les respondió: mire eso. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos? ¿Esclavos o liberados? ¿Cuál es tu atadura? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿El trago? ¿Cualquier otro vicio? ¿La fornicación? ¿El adulterio? ¿La mentira? ¿El robo? ¿El engaño? ¿Cuál es? Pero estamos contentos porque seguimos haciéndolo. ¿Por qué no nos mantenemos en la palabra de Dios, hermano? Y mire lo que sigue diciendo Jesús: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así, si el Hijo os libera, seréis realmente libres. ¿El Hijo de quién? Dios hecho hombre. Si usted es un esclavo, como hermano que está congregándose, no va a quedar en la casa del Señor para siempre. Esto es palabra del Señor, no es mía, ni es una interpretación humana. No quedará en la casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Estamos jugando con nuestra salvación, hermanos. Más bien hagan efectiva esa salvación. Somos libres para decirle al pecado no más. Libre para decirle: en el nombre de Cristo dejo el trago, en el nombre de Cristo dejo este vicio, lo otro, la pornografía, la lascivia, la fornicación, porque Jesús me ha hecho libre. ¿Ustedes creen que no los va a hacer libres? ¿Dónde está su fe, hermanos? ¿Dónde está? Acompáñenme en esta oración cortica que quiero hacer antes de terminar. Señor, abra nuestros ojos a tu verdad libertadora, a ti, y concédanos ser librados poderosamente de nuestra atadura al pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Danos un corazón conforme al tuyo y haznos ver como tú eres. Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, tomo por cierto que todos los presentes, todos los que están acá,
Queremos ser libres en un sentido más profundo, más pleno, si lo nuestro es una atadura o una esclavitud. Nadie aquí lo quiere. Nadie de ustedes ni ustedes pueden estar esclavizados a algunos hábitos que son muy placenteros, porque el pecado también es placentero. Y en este sentido, aman la esclavitud, porque ese pecado es placentero. Pero cuando ustedes se alejan de los placeres mundanos y consideran la felicidad sin esa esclavitud, probablemente le gustará terminar con esa atadura. La desechará, la repudiará, la combatirá. Le gustará ser feliz en la libertad, no esclavo de ese vicio, de ese pecado, ni adicciones, ni en fornicación, ni adulterio. Tendrá ese deseo de sentirse libre y por esa libertad ustedes y yo nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mire lo que nos dice Juan 8 en el versículo 36, hermano. Dice así: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Jesús es el único que nos puede mantener libres aquí en este planeta, hermanos. Tenemos que caminar con Él, confiar en Él, vivir para Él, para que nosotros podamos mantenernos libres, para que aquellos que hicieron la oración de fe hagan efectiva su salvación, porque Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, y si nosotros le abrimos nuestro corazón para recibirlo como su Señor y Salvador, Él nos cumple de acuerdo a nuestra fe. ¿Realmente quieren ser libres, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Realmente ustedes quieren ser libres? Gloria a Dios. La salvación, según la Biblia, es un regalo de Dios, uno que no merecíamos, ni lo merecemos. Es un regalo, es la gracia. Ni usted ni yo lo merecemos, pero mire el amor tan profundo de Dios que nos lo da. Nos lo da, no importa lo que estemos haciendo, no importa lo que hicimos en el pasado, no importa lo que vayamos a hacer. Ustedes han escuchado algo que se llama la predestinación. Si nosotros recibimos a Jesús, somos predestinados para estar con Jesús. El destino de nosotros es estar con Él. Él ya hizo la obra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y sabe cuál es? Batallar creyéndolo, teniendo una fe férrea, una fe estable. Pase lo que pase, estamos con Él, porque Él está con nosotros. Amén. Y si pecamos, tenemos ¿a quién? A Jesús de Nazaret, para librarnos y hacernos aceptos ante el Padre. Amén. ¿Por qué seguimos engañándonos, hermanos? ¿Quién no peca? Mientras tengamos este cuerpo, seguiremos pecando. ¿Quién no peca? Pero hay una solución. No todos pueden ser perdonados, porque la obra la hizo ¿quién? Jesús de Nazaret, y por Él somos perdonados, hermanos, redimidos. ¿Les parece poco? ¿Les parece insuficiente? ¿Incrédulos? Porque nos la puso fácil. Sí, es fácil. Solo creer en Él, tenerle fe. Él está con nosotros. Pero yo veo a veces en las congregaciones rostros llenos de amargura, de pesimismo, de dolor, como mendigos, cuando Jesús está con cada uno de ustedes. Hermanos,
Ocupémonos en esa salvación. No nos dejemos enredar más por la religiosidad. Algunos dicen, la salvación se pierde. Otros dicen, la salvación no se pierde. Pues déjenme decirles que la persona que realmente abra su corazón al Señor y confiese que es su Señor y su Salvador, el Señor lo mantiene. No se dejen llevar por esas doctrinas teológicas como la de Jacobo Arminio o como la de Juan Calvino, que le está haciendo daño a la fe. Algunos sustentan la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Bueno. Otros dicen, ya siendo salvo el individuo, siempre es salvo, así peque o no peque. El calvinismo y el arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. La pregunta que debemos de hacernos, ¿por qué estas dos corrientes tienen muchas diferencias si hay un solo espíritu que guía a la iglesia? ¿Qué está pasando? Yo no soy ni calvinista ni arminista, soy de Cristo. Amén. Y me dejo guiar por el Espíritu Santo. Como teólogo lo digo, 7 años estudiando teología y casi me enredo la cabeza con tantas cosas, con doctrinas amañadas. Me tocó dar un paso a un lado y decir, no más con esto. Yo vivo para ti, quiero vivir para ti. Como dijo nuestro hermano Pablo, que está allá con el Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ambas teologías están torcidas. ¿Quién le enseña al hombre? Solo el Espíritu Santo. ¿Quién le enseña a Dios? Nadie. ¿Por qué interpretamos a nuestra manera la doctrina del Señor? Muchos creyentes llegan a vivir una mezcla de estos dos sistemas. Si Dios es absolutamente soberano y omnisciente, si los seres humanos somos llamados a tomar una genuina decisión de poner nuestra fe en Cristo para salvación, estos dos factores nos parecen contradictorios. Es interesante notar que en la diversidad del cuerpo de Cristo no hay unidad cuando solo hay un espíritu. Hay toda clase de mezclas de calvinismo y arminianismo en la iglesia. Por eso muchos, y aquí hay algunos, que dudan de su salvación, por lo que han oído. Dios es fiel. Dios nos ama. Para siempre su misericordia. Si has pecado, hermano, tenga el valor de reconocerlo, ser humilde y arrodíllese ante Él y darle perdóname, me cubro con la sangre de Cristo. Dame la oportunidad de continuar, porque quiero estar contigo. ¿Ustedes creen que Dios Padre no sabe las dificultades que tenemos? ¿Ustedes creen que Dios Padre no sabe que tenemos un cuerpo pecaminoso que nos hace tentar esa carne, esas pasiones? ¿Ustedes creen que Él no lo sabe? Y mientras nosotros tengamos este cuerpo, vamos a tener esa lucha. ¿Ustedes creen que Dios no tiene esa misericordia si nos arrepentimos para perdonarnos y para ser valientes y continuar? De pronto ustedes han visto combates de boxeo donde alguno es derribado y se para. Y el juez le cuenta 1, 2, 3, y cuando van el 8 se para. Y algunos han ganado
el combate, siendo derribados. Algunos ciclistas tomando el deporte. Y me acuerdo de Lucho Herrera, se cayó yendo en la punta y un porrazo tremendo porque eso emanaba sangre de su cuerpo. Se paró y ganó la etapa. Si eso lo hacemos nosotros con nuestras fuerzas, ¿se imaginan ustedes lo que puede hacer Jesús en nuestra vida siendo nosotros pecadores? ¿Ustedes se imaginan? Solo creámosle. Busquémoslo de día y de noche. Pongámonos en las manos de Él para que Él vaya haciendo esa transformación y cada día pequemos menos y agrademos más a ese ser maravilloso y amoroso. Que cuando salgamos de este cuerpo y estemos en la presencia, verdaderamente vamos a ser libres. Imagínense eso. Ya no vamos a tener en nuestro pensamiento ninguno de pecado. Imagínense eso tan hermoso. Pero mientras estemos aquí no nos engañemos, hermanos. Vamos a pecar. Pero tenemos uno que pelea por nosotros y nos da la victoria y nos hace más que vencedores. Amén. Creámosle a Él, hermanos. Creámosle a ese hombre maravilloso que se llama Jesús.